Se tiene el siguiente problema que trata sobre la función de correlación cruzada entre dos procesos estocásticos. En general hablamos de un proceso X y de un proceso Y. Y estos procesos son conjuntamente estacionarios, es decir, son estacionarios por sí solos en sentido amplio, pero también conjuntamente estacionarios. Y la función de correlación cruzada formalmente se define como el valor esperado de un proceso multiplicado por el otro proceso corrido en tau segundos, vale decir la variable aleatoria x en t con la variable aleatoria y en t más t. Esas dos variables aleatorias que valor de correlación tienen. Y en general, para procesos estocásticos, aquí hay un pequeño error. Aquí debiera decir x, y aquí debiera decir y, x. Para estos procesos estocásticos se cumple la propiedad que rxi de tau es igual a menos ryx de tau. Es una propiedad muy simple de demostrar, lo vamos a hacer enseguida. Y además hay un caso particular de procesos estocásticos NI y NQ que representan las componentes en fase y cuadratura de la envolvente compleja de un proceso de ruido gaussiano de pasabanda. Caso en el cual la función de correlación cruzada es impar. Es decir, lo que está diciendo esto acá es que R sub NI NQ de menos tau es igual a menos RNI NQ de tau. Esto no es cierto en general, pero sí para las componentes en fase y cuadratura de la envolvente compleja de un ruido gaussiano de pasabanda. Y por último, recordando que las funciones de autocorrelación de NI y de NQ son idénticas, encuentro una expresión para la función de autocorrelación del ruido pasabanda Rn en función de RNI y RNI-NQ, en función de la función de autocorrelación de cada componente, fase y cuadratura, y la función de correlación cruzada de ambas componentes. Entonces, investiguemos brevemente, antes de entrar en el detalle, esta propiedad. Y para eso, pongamos acá trabajo previo, que no lo pide el problema, pero sí es interesante hacerlo. Pensemos en un proceso X y un proceso Y y evaluemos su función de correlación cruzada en menos tau. Bueno, esto es el valor esperado del proceso X en t, el proceso Y en t menos tau. Y aquí lo que hacemos ahora es definir un cambio variable, t' igual t menos tau, vale decir, esto acá lo definimos como t'. Y la consecuencia entonces es que t se puede escribir como t' más tau. Entonces podemos reemplazar esto acá y esto acá aquí adentro. Entonces queda el valor esperado de x en t' más tau, y en t', y esto no es otra cosa, dado que el producto es conmutativo, no es otra cosa que la función de autocorrelación de y con respecto a x evaluada en tau. Así que efectivamente esta propiedad que aparece acá es muy fácil de probar y que acabamos de hacerlo.
Vamos al problema. Entonces, el problema pide calcular. Entonces, ahora el problema. Pide calcular, encuentre una expresión para la función de autocorrelación del ruido de pasabanda Rn de tau. Entonces, partamos simplemente diciendo Rn de tau es igual a el valor esperado de el proceso n en t por el proceso n en t más tau. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar n y n de t más tau por la forma canónica. Entonces tenemos esto es igual al valor esperado de raíz de 2 veces componente en fase de t más por coseno de 2pi fct menos raíz de 2 veces componente en cuadratura de t seno de 2pi fct, y todo eso se multiplica por, vamos a necesitar dos líneas, por raíz de 2 veces ni de t más tau coseno de 2pi fct más 2pi fc tau menos raíz de 2 veces nq en t más tau por seno de 2pi fct más 2pi fc tau. Y esto, por supuesto, en el entendido, digamos que la envolvente compleja se define como ñ igual ni de t más j nq de t. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar este producto. Tenemos 1, 2 multiplicado por 1, 2, así que va a dar 4 términos, y para esto vamos a necesitar un poquito de espacio. Entonces, desarrollando el producto, tenemos que Rn de tau es igual a, el primer caso es este término por este. Entonces queda 2 por ni de t por ni de t más tau por coseno por coseno. Entonces queda 2 veces el valor esperado de ni de t por ni de t más tau por coseno de 2pi fct coseno de 2pi fct más 2pi fc tau menos, y aquí para economizar redacción voy a hacer una copia de esta línea. Estoy agregando aquí esta llave que corresponde al valor esperado. Voy a duplicar esta línea y después la vamos a simplemente editar, y la voy a pegar 3 veces, una vez, 2 veces, y voy a dejar más espacio entre medio. Ya van a ver por qué. Y 3 veces. Entonces, el primer producto ya está. El segundo producto es el producto entre ni
y NQ de t más tau. Así que tiene acá un NQ, coseno permanece y aquí hay un seno. Entonces, y hay un signo negativo. Entonces, tenemos el signo negativo. Esto acá tiene que transformarse en NQ. Y aquí tenemos un coseno que en realidad debe ser un seno. Luego tenemos el segundo, el tercer producto cruzado, que va a ser NQ multiplicado por NI de t más tau, que tiene un seno y luego un coseno. Entonces lleva también signo negativo, tiene en esta parte de acá un Q, aquí el I permanece y esto se transforma en un seno. Entonces voy a corregir esto de acá, voy a corregir esto de acá y entonces tenemos NQ y aquí tenemos un seno. Y finalmente el último tiene 2 veces Q y 2 veces seno y acá un signo más. Entonces más y vamos a corregir, vamos a poner un NQ, coseno, cambiamos por seno y cambiamos por seno. Entonces NQ, coseno, perdón, seno y seno. Ahora, ¿por qué dejé este espacio acá entre medio? Simplemente porque podemos desarrollar estos productos de senos y cosenos en forma más rápida y de esa forma nos evitamos escribir. Entonces, concretamente, si es que hacemos la fórmula trigonométrica, la identidad trigonométrica para el producto de cosenos, queda 1/2 coseno de la suma, que es 4pi fct más 2pi fc tau, más 1/2 coseno de menos 2pi fc tau. Ahora, coseno es una función par, así que ahí también podemos directamente cambiar el signo a positivo. El producto aquí de coseno por seno da 1/2 seno de la suma, 4pi fct más 2pi fc tau, más 1/2 seno de 2pi fc tau, que es el seno de la diferencia. Después tenemos para el tercer caso, es seno por coseno, es el mismo caso anterior, donde tenemos 1/2 seno de 4pi fct más 2pi fc tau, más seno de menos, por la diferencia, 2pi fc tau. Y por último, el de abajo da 1/2 seno por seno, 1/2 coseno de 2pi fc tau menos el 1/2 coseno de 4pi fct más 2pi fc tau. Esa es una primera parte del desarrollo que tiene que ver con transformar estos productos de seno y coseno, y ahora todavía tenemos algo que revisar acá. Acá vemos que esto de acá es la función de autocorrelación de NI de tau. Lo de abajo es la función de autocorrelación de NQ de tau.
y después tenemos estas dos componentes que corresponden a las funciones de correlación cruzada. En este caso acá tenemos la función de correlación cruzada de NI con NQ de tau, y en este caso de acá tenemos la función de correlación cruzada de NQ con NI de tau, pero sabemos que no es otra cosa que, y aquí debido a la indicación, ¿no es cierto?, que se da esta propiedad que demostramos, esta propiedad de acá, sabemos que se invierten aquí los subíndices y cambia el signo de tau. Entonces esto es igual a la función de autocorrelación cruzada, función de correlación cruzada de NI con NQ evaluado en menos tau. Así que con eso se empiezan a dar una serie de aspectos. Hay un punto más que se indica en el enunciado, que es lo siguiente, que dice que la función de correlación cruzada es impar, esta propiedad acá. Así que esta propiedad tal cual aparece acá, la podemos aplicar en este punto de acá para sacar el signo negativo. Entonces esto es igual a R igual a menos RNI NQ de tau, y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos, porque fíjense, este de aquí abajo, que ya sabemos que es igual a RNI de tau, entonces multiplica a un medio coseno y multiplica a un medio coseno, así que se suman. Entonces un medio por 1, perdón, un medio por 2 da 1 y hay dos de ellos. Y aquí otro medio por 2 da 2 veces RNI. Entonces queda Rn. Entonces queda Rn de tau, queda como RNI de tau multiplicado por una vez coseno y otra vez coseno, multiplicado por coseno de 2pi fc tau. Y después queda este término que se cancela con este, porque aquí hay un signo negativo y aquí hay un signo positivo, y ambos van multiplicados por RNI, así que podemos cancelarlo. Vamos aquí a cancelar con este color verde, este se cancela con este. Después tenemos estos términos de acá, que son idénticos, pero uno va multiplicado por más RNI NQ y otro va multiplicado por menos RNI NQ, así que estos dos también se cancelan, y entonces va quedando únicamente esto de acá. Y acá faltó un factor 1/2, voy a insertarlo, 1/2. Entonces, este 1/2 de acá, seno, por esto, con signo negativo, pero de aquí sale otro signo negativo para acá, entonces queda menos seno por menos RNI, da lo mismo que acá, más RNI NQ por 1/2 seno y el 1/2 con 2, entonces queda una vez acá y una vez acá, queda más 2 veces, y aquí falta un factor 2 también, RNI NQ de tau multiplicado por seno de 2pi fc tau. Ese es el resultado
que estábamos buscando para este problema.